Hitler y el ocultismo. La expresión ocultismo nazi se refiere al conjunto de prácticas y creencias religiosas sostenidas real o presuntamente por los nazis. Según algunos autores como Heinrich Himmler, quería que el centro espiritual del nuevo orden nazi fuese el castillo de Bebelburg, donde se reunían jerarcas nazis de la SS, y en cuya torre norte se conjugaba la cruz gamada y el sol negro. Las teorías sobre el origen de los arios y la naturaleza del grial, así como la mitología nórdica y celta, influyeron enormemente en Hitler. El líder de la sociedad ocultista y antisemita Sociedad Thule, Rudolf von Seebohm-Tender, afirmó que Adolf Hitler fue miembro de dicha sociedad, desaparecida hacia 1925. Paralelamente, Adolf Hitler y algunos de sus subalternos mostraron interés en la astrología. Los nazis, basándose en obras como los Protocolos de los Sabios de Sion, consideraban que el judaísmo se servía de la masonería. En 1934 se prohibió a los masones pertenecer al partido nazi y que fuesen militares o empleados públicos en Alemania. Ese año se empezaron a cerrar logias alemanas y en 1935 ya se encontraban todas clausuradas. El régimen nazi también cerró la Sociedad Antropofósica de Alemania. En las décadas de 1920 y 1930 vivió una transformación drástica, pasando de la inestable República de Weimar a la dictadura nazi. Tras una breve recuperación económica, en 1924, entre 1929, la Gran Depresión de 1930 sumió al país en la pobreza, facilitando el ascenso de Hitler al poder en 1933. La fascinación de Hitler por el ocultismo. Durante el régimen nazi en Alemania, hubo un interés considerable en las prácticas esotéricas y ocultas que influyeron en las creencias y acciones de los líderes nazis, especialmente en Hitler. Estas creencias abarcaban desde el misticismo y la astrología hasta la búsqueda de reliquias antiguas y la manipulación de creencias cristianas y judías. Aunque el alcance y la influencia exacta del ocultismo en el régimen nazi sigue siendo motivo de debate, su existencia y su impacto en la ideología nazi son innegables, por lo tanto también en la ideología de su líder, Hitler. Influencias de la teosofía y la ariosofía. Un grupo al que se le atribuye una gran influencia en los nazis es el movimiento Bolshevik. Desde finales del siglo XIX, el Bolshevik puede definirse como la esencia de la nación alemana o la necesidad de purificar la raza alemana. Inspirado por este concepto, surgió Guido von List, un ocultista austriaco que fusionó el paganismo germánico con el nacionalismo. Tras sufrir 11 meses de ceguera temporal, tras una operación de cataratas en 1902, List se sintió cada vez más fascinado por el ocultismo. Estableció conexiones entre el idioma alemán y supuestos significados y mensajes ocultos en los jeroglíficos germánicos y el alfabeto rúnico. List fundó la Sociedad List, que atrajo la atención del Bolshevik, debido a su creencia de que antiguos rabinos judíos robaron las enseñanzas armanistas para crear la Cábala, incriminando aún más a los judíos. Aunque List falleció años antes de la creación oficial del partido nazi, sus investigaciones y creencias eran muy apreciadas por sus miembros. Otra figura temprana que inspiró a los nazis fue Georg Lanz von Liefeld, fundador de la teosofía y la Ordo Novi Templi, que combinaba ideas ocultistas con posturas racistas. La creencia central de Lanz era que las razas humanas eran el resultado de un proceso de reproducción por seres superiores, a los que llamó Teozoa y Electrozoa. Sugería que estos seres eran máquinas electrobióticas superiores con conocimientos y poderes sobrenaturales. El interés de Hitler en la astronomía y la numerología. En marzo de 1940, Hans Bender, el parapsicólogo más conocido de Alemania, escribió a Karl Ernst Graf, un joven astrólogo suizo, al que conocía desde sus días como estudiante de doctorado en la Universidad de Bonn, una década antes. Graf se había congraciado recientemente con los líderes nazis, al parecer predecir el intento de asesinato de Adolf Hitler
en Múnich el 8 de noviembre de 1939, cuando una bomba cuidadosamente colocada explotó, matando a 8 de sus partidarios e hiriendo a otros 63. El Führer había abandonado la cervecería minutos antes. Bender se quejó a Kraft de que las autoridades nazis estaban tomando medidas enérgicas una vez más contra el ocultismo y contra las prácticas de la ciencia fronteriza. El estudio de las fuerzas sobrenaturales que supuestamente residían en la frontera entre el mundo real y el invisible, abarcando pseudociencias como la astrología, la clarividencia, la grafología, la quiromancia, la lectura de la mente, el mediunismo y la frenología y la telepatía. Aunque Hitler, el líder de las SS, y otros nazis de alto rango habían mostrado un interés de larga data en lo paranormal, les preocupaba que una dependencia excesiva de creencias ocultas distrajera al pueblo alemán de las enseñanzas y principios del nacionalismo. Como siempre, el Estado era lo primero. El nacionalismo es un enfoque sereno y muy razonado de la realidad, basada en el mayor conocimiento científico y su expresión espiritual, había declarado Hitler en 1938. Esta filosofía no abogaba por cultos místicos, sino que pretende cultivar y liderar una nación determinada por su sangre. Por supuesto, la pureza racial aria en sí misma era una especie de culto, pero a Hitler no le preocupaba hacer tales declaraciones. Nadie se atrevería a contradecirlo. Los servicios de inteligencia británicos, conscientes de que Hitler y los nazis eran ávidos lectores de horóscopos, difundieron predicciones falsas y aprovecharon al máximo el supuesto signo solar de Tauro, considerado de mala suerte. Los propagandistas alemanes decidieron emplear métodos similares contra los aliados. El 30 de octubre de 1939, menos de 2 meses después del inicio de la guerra, Goebbels anunció que estaba reexaminando la astrología con miras a utilizarla con fines propagandistas. 2 semanas después, mostró a Hitler y a Himmler una carta de Karl Kraft que parecía haber predicho el intento de asesinato contra el Führer por parte del izquierdista alemán Georg Elser. La predicción de Kraft, que la vida de Hitler correría peligro del 7 al 10 de noviembre, fascinó al Führer, quien le pidió a Goebbels que investigara cómo Kraft había logrado una predicción tan precisa. Himmler, quien en ese momento solicitaba material astrológico para su propia biblioteca ocultista, coincidía con las conclusiones de Goebbels de que la carta y sus predicciones eran auténticas. Goebbels se sintió alentado. El mundo entero está lleno de supersticiones místicas, escribió en su diario 2 días después, ¿por qué no deberíamos aprovecharlas para debilitar al frente enemigo? Comprometido ya con el uso de la astrología con fines propagandísticos, Goebbels prohibió a los civiles alemanes hacer sus propias predicciones astrológicas. Quería asegurarse, como siempre, de controlar el mensaje. También estableció una clara distinción entre la astrología científica que Hitler, Himmler y otros nazis promovían y los folletos propagandísticos, pero no científicos, que su ministerio producía. Al igual que muchos de sus colegas, Goebbels parecía aceptar la astrología científica, que era posible, sino realmente necesaria para difundir predicciones falsas. El embajador rumano en Gran Bretaña, a quien intentaba convencer de aliarse con Alemania, antes de hablar con Kraft, Goebbels había delegado a Hans Herbert von Bieterfeld y Leopoldo Guterres, 2 funcionarios del Ministerio de Ilustración Popular y Propaganda, la redacción de un panfleto de propaganda basado en las obras del astrónomo y místico francés del siglo XVI, Michel de Nostradame, más conocido como Nostradamus. Bieterfeld y Guterres, quienes no eran precisamente expertos en la materia, seleccionaron cuidadosamente la obra de Nostradamus para sus supuestas profecías pro-alemanas que justificaban las violaciones sistemáticas por parte de Hitler del Tratado de Versalles, que había puesto fin a la Primera Guerra Mundial en condiciones muy desfavorables para Alemania. Bajo el gobierno de Hitler, Alemania había violado sistemáticamente el tratado al cancelar el pago de las reparaciones de guerra. Como prueba del destino de Alemania, citaron la cuarteta de Nostradamus: el gran imperio desmembrado prematuramente crecerá de adentro hacia afuera. De un pequeño país, en su regazo reposará el cetro.
Goebbels ordenó que el panfleto de propaganda abordara la ocupación temporal de Francia por parte de Alemania y el próximo Reich de 1000 años, que Hitler había predicho audazmente en 1934. Tras la invasión nazi de Francia en junio de 1940, Goebbels centró su propaganda en apoyar la tan esperada invasión de Inglaterra. El 22 de julio, al comenzar la guerra aérea, conocida como la Batalla de Inglaterra, Goebbels utilizó emisoras de radio encubiertas del Ministerio de Propaganda para difundir falsas profecías de Nostradamus sobre la destrucción de Londres ese mismo año. Aunque el pueblo británico se mantuvo firme y no mostró signos de rendición, Goebbels insistió en que su propaganda estaba surtiendo el efecto deseado. Un alto oficial nazi, Rudolf Hess, albergaba dudas sobre la jerga de Nostradamus y la sensatez general de atacar a la Unión Soviética y precipitar otra guerra europea en dos frentes, como la que Alemania había perdido en 1918. Tras consultar a su astrólogo personal, Hess voló en secreto a Gran Bretaña el 8 de mayo de 1941 en una misión no autorizada para negociar la paz entre ambas naciones. Cuando rápidamente se hizo evidente que Hess actuaba por su cuenta, sin la aprobación oficial del gobierno, ni siquiera su conocimiento, los británicos encarcelaron al nazi. Evidentemente trastornado, comenzó un encarcelamiento de 46 años, que culminó con su suicidio en la horca en agosto de 1987. Hitler, furioso, exigió una explicación a Hess por sus acciones. El secretario personal del Führer, Martin Bormann, antiguo rival burocrático de Hess, atribuyó el acto imprudente a una adivinación política de Goebbels, presintiendo las posibles consecuencias negativas de sus propios esfuerzos casi místicos. Uno de los primeros usos de la ciencia fronteriza por parte del Reich fue la radioestesia, o el aprovechamiento de los rayos terrestres. Para la primavera de 1942, la Marina Real Británica había cosechado un gran éxito hundiendo submarinos alemanes. Para localizar submarinos enemigos, los británicos emplearon métodos científicos como sistemas de detección por radar submarino y de superficie. Contaban con la ayuda de sofisticados sistemas de descifrado de códigos y el uso extensivo de convoyes aliados fuertemente armados. La Sociedad de Thule abrazó una forma teosófica que enfatizaba la superioridad racial de los arios. La Sociedad Thule intentó establecer un frente obrero antisemita para difundir sus ideas esotéricas y fundó el Partido Obrero Alemán, que Hitler posteriormente transformaría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Varios de los miembros de la sociedad finalmente asumieron cargos prestigiosos en el Tercer Reich. El primer estudio exhaustivo sobre las actividades de la sociedad, sus raíces, culturas y sus ramificaciones de posguerra en un contexto histórico crítico. Tanto el público en general como los académicos interesados en la historia, cultura e intelectual europea la describen que el martillo de los dioses abre nuevas perspectivas sobre Europa en los siglos IX y XX. La sociedad Thule influyó en la ideología nazi a través de sus ideas sobre la raza aria y la importancia de la pureza racial. Muchos de los líderes nazis, incluyendo a Hitler, fueron influenciados por las ideas de la sociedad Thule y se unieron a la sociedad en busca de poder y sabiduría. ¿Qué te pareció este video? ¿Quieres saber más sobre la influencia de la sociedad Thule en el nazismo y en Hitler? Deja tu opinión en la caja de los comentarios. La sociedad Thule se disolvió oficialmente en 1925, pero su legado continúa influyendo en la cultura y la política hasta el día de hoy. La idea de Hitler es un líder mesiánico, elegido por la historia para guiar a la nación alemana. Se inspira en la creencia en la reencarnación y la idea de que ciertos individuos tienen un destino especial y que este era su destino. Si llegaste al final de este video, dale like y suscríbete.